Saludos docentes, somos el grupo conformado por Johnny Laulate Lavinto y mi persona Morelia Melania Huanca Salinas. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo titulado Análisis positivista y propuesta de inconstitucionalidad de normas que limitan el derecho a la protesta en el Perú. Este informe forma parte del curso de Filosofía del Derecho y tiene como objetivo aplicar las principales corrientes del positivismo jurídico al análisis de normas peruanas que regulan el uso de la fuerza policial. Nuestro estudio parte de la preocupación por los hechos ocurridos en diversas protestas donde se han vulnerado derechos fundamentales como la vida, la integridad y la libertad de reunión. A través de un enfoque teórico y constitucional, buscamos demostrar por qué estas normas deben ser revisadas y reformadas para garantizar el respeto a la dignidad humana. En el contexto del problema, el problema central que analizamos se origina en el decreto legislativo número 1186 y su reglamento aprobado por el decreto supremo número 012 del año 2016, que regulan el uso de la fuerza policial por parte de la Policía Nacional. Aunque su finalidad es mantener el orden público, ambas normas han sido cuestionadas por organismos como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por permitir el uso letal de armas en manifestaciones sin parámetros claros. En la práctica, estas normas han sido aplicadas de manera amplia, generando situaciones donde se vulneran derechos fundamentales, especialmente durante las protestas sociales recientes. Por eso, nosotros proponemos un análisis jurídico que evidencie su inconstitucionalidad parcial desde la perspectiva del positivismo y del garantismo constitucional. Teorías del positivismo jurídico. Para el desarrollo teórico, analizamos primero a Hans Kelsen, representante del positivismo excluyente. Kelsen sostiene que el derecho debe entenderse como un sistema cerrado de normas jerárquicamente organizadas, donde la validez depende de su creación conforme al procedimiento legal, sin importar su contexto moral. Desde esa perspectiva, el decreto legislativo número 1186 sería válido por su origen formal. Sin embargo, el problema aparece cuando una norma válida produce efectos injustos, lo que demuestra el límite del positivismo kelsiano. En cambio, Herbert Hart, desde el positivismo incluyente, propone que el decreto puede integrar principios morales dentro de su estructura, sobre todo cuando las normas son vagas o indeterminadas. Hart introduce la idea de las cosas difíciles en los que los jueces deben usar su discrecionalidad y aplicar valores como la proporcionalidad y la dignidad humana. En el contexto peruano, este modelo explica por qué los jueces interpretan las leyes de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales. Em, en el marco teórico, el siguiente nivel teórico se ubica en el siguiente nivel se ubica Luigi Frajoli, creador del positivismo crítico o garantismo jurídico. Frajoli plantea que una norma solo es válida si además de haber sido creada legalmente respeta los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. De este modo, el derecho positivo queda subordinado a los principios de dignidad humana y vida. Aplicando la teoría al Perú, el decreto legislativo número 1186 sería formalmente válido, pero materialmente inválido, porque autoriza el uso de la fuerza letal sin cumplir el principio de proporcionalidad. Por otro lado, Alf Ross, desde el realismo jurídico y escandinavo, explica que el derecho se define por la conducta real de los jueces y los tribunales. En la práctica peruana, eso significa que el contenido del derecho depende de cómo los jueces aplican la Constitución y sancionan o no los abusos policiales. Ambas teorías nos muestran que el derecho no puede ser comprendido sin considerar su dimensión moral y social efectiva. A continuación, mi compañero sigue con la diapositiva. Caso práctico. Expediente número 009-2018, decreto legislativo. El Tribunal Constitucional, frente a la demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo,
decide determinar que la norma no es completamente inconstitucional, pero estableció criterios restrictivos para el uso de la fuerza, tales como peligro real e inminente, proporcionalidad y control judicial. Aspectos claves para la decisión del Tribunal Constitucional. Dentro de los aspectos claves de su decisión tenemos identificación de las normas inconstitucionales. Se identificó ciertos artículos o disposiciones que fueron señalados como inconstitucionales o como limitantes importantes, entre las cuales destacan disposiciones que permiten el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, normas que afectan el derecho a la integridad personal, disposiciones que limitan derechos fundamentales sin justificación adecuada. Problemas identificados en el decreto legislativo. Dentro de los problemas del decreto legislativo podemos mencionar ambigüedad en los límites del uso de la fuerza, visible vulneración de derechos fundamentales, falta de garantías para evitar abusos, restricciones desproporcionadas. Teorías tomadas en cuenta para la determinación del fallo. Para la determinación del fallo se tomó en cuenta las siguientes teorías. Positivismo excluyente de Kelsen. El tribunal no anuló totalmente el decreto, sino que estableció límites para su aplicación. Es decir, reconoció su validez formal, pero condicionó su uso dentro de los principios constitucionales. Esto refleja la idea kelsiana de un sistema jurídico jerarquizado. Positivismo incluyente de Hart. El Tribunal Constitucional está aplicando este enfoque porque mantiene la validez del decreto, pero lo condiciona a su conformidad con los valores y principios constitucionales, integrando criterios morales y jurídicos en su interpretación normativa. Positivismo crítico de Ferrajoli. Las normas jurídicas deben someterse a un control constitucional que garantice la protección de los derechos humanos y evite arbitrariedades y violación de los derechos fundamentales, donde el derecho positivo debe estar subordinado a los principios de justicia y garantías. Realismo jurídico de Al Ross. El Tribunal Constitucional, al imponer límites, refleja una preocupación realista. No basta con tener normas en el papel, sino que es crucial controlar y evaluar cómo se aplican para evitar violaciones de los derechos humanos. Conclusiones. El análisis de las distintas corrientes positivas demuestran que el derecho no puede comprenderse desde un punto de vista formal, sino que requiere también validez moral y constitucional. El caso del decreto legislativo 1186 evidencia las limitaciones del positivismo excluyente, ya que las normas válidas pueden resultar injustas. El positivismo incluyente de Hart y el positivismo crítico de Ferrajoli ofrecen marcos teóricos para una adecuada interpretación de la norma. El Tribunal Constitucional peruano refleja una evolución hacia un modelo garantista, que integra la moral y los derechos fundamentales como elementos esenciales de un orden jurídico. Recomendaciones. Promover la revisión completa del Decreto Legislativo 1186 y su reglamento para ajustarlos a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Incorporar módulos obligatorios en la formación policial sobre derechos humanos, ética pública y uso proporcional de la fuerza. Reforzar la independencia del Ministerio Público para investigar los casos ocurridos en contexto de protesta social. Fomentar desde la academia el estudio del positivismo crítico y el derecho garantista para formar operadores jurídicos con conciencia constitucional. Eso sería todo. Muchas gracias.